Estás viendo Televisión Oriente. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cargando a la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cargando a la vida y a la libertad. Les damos cordial bienvenida a esta edición de hoy. El resultado no tiene nada de sorprendente. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad gozan del derecho de hacer lo que se les cante. En esta última década, por ejemplo, los Estados Unidos pudieron bombardear impunemente el barrio más pobre de la ciudad de Panamá y después pudieron arrasar Irak. Rusia pudo castigar a sangre y fuego los clamores de independencia en Chechenia. Francia pudo violar el Pacífico Sur con sus explosiones nucleares. Y China puede seguir fusilando legalmente cada año 10 veces más gente que la que cayó acribillada a mediados del 89 en la plaza de Tiananmen. Como antes había ocurrido en la guerra de las Islas Malvinas, la invasión de Panamá sirvió para que la aviación militar probara la eficacia de sus nuevos modelos y la televisión convirtió a la invasión de Irak en una universal vidriera de exhibición de las nuevas armas que se ofrecían al mercado. Vengan a ver las novedades de la muerte en la gran feria de Bagdad. Tampoco tiene que por qué sorprender a nadie el desdichado balance mundial de la guerra y la paz. Por cada dólar que las Naciones Unidas gastan en sus misiones de paz, el mundo invierte $2.000 en gastos de guerra, destinados al sacrificio de seres humanos en cacerías donde el cazador y la presa son de la misma especie y donde más éxito tiene quien más prójimos mata. Bien decía don Theodore Roosevelt que ningún triunfo pacífico es tan grandioso como el supremo triunfo de la guerra. En 1906 le dieron el Premio Nobel de la Paz. Hay 35.000 armas nucleares en el mundo. Los Estados Unidos poseen la mitad y la otra mitad pertenece a Rusia y en menor medida a otras potencias. Los dueños del monopolio nuclear ponen el grito en el cielo cuando India o Pakistán o quien sea realiza el sueño de la explosión propia y entonces denuncian el peligro que el mundo corre. Toda guerra tiene el inconveniente de que exige un enemigo. En 1989 apareció en el mercado mundial una nueva muñeca Barbie que vestía uniforme de guerra y hacía la venia. Buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes. He comenzado con esta lectura de hace ya años porque nos damos cuenta que la situación no ha cambiado. Ha aumentado los gastos militares, ha aumentado las explosiones,
pero no hemos mejorado. He comenzado con esta lectura siguiendo la de la semana pasada, para que si queremos nos demos cuenta, al menos preguntarnos cuál es la verdad. Los blancos te dicen, los negros te dicen, los rojos te dicen, los azules te dicen, y es el trompo que da vuelta sobre sí mismo. Se sigue hablando Israel y Gaza, pero hay muchas más. Y siempre están los mismos ahí por medio y con las mismas actitudes. Completo esta lectura releyendo alguna cosita del video que veíamos hace 2 semanas de Fabián C. Barrio, de que jamás concluirá esta guerra. Y habla de que en la Segunda Guerra Mundial Japón no solo fue vencido, fue expuesto ante el mundo como un objeto de demostración. El trofeo. El trofeo es la muerte del otro. En Bosnia, la masacre de Srebrenica fue un acto de humillación masiva. Hombres y niños musulmanes fueron ejecutados, mientras las fuerzas de la paz de la ONU, impotentes o cómplices, miraban hacia el otro lado. ¿No es lo que está pasando? Resoluciones de la ONU que jamás se cumplieron, haciendo un poco de historia. Apoyo militar sin condiciones, condenas vacías, proceso de paz diseñados para fracasar desde el primer momento. Fracasó la ONU desde su creación. La institución anterior, después de la Primera Guerra Mundial, tuvieron que quitarla. La ONU sigue viva porque hay muchos milloncejos por medio, porque paz y justicia y desarme no hay. Pero es tanto el vicio, cual drogadicto que está hasta las patas, que por eso sigue en pie la ONU. Porque mientras que a nosotros nos eliminan, ellos gozan como juego de Nintendo. Todo ha alimentado la percepción de que aquí no hay árbitros, sino patrocinadores de uno u otro bando. Aquí no hay interés en imponer un orden, sino en decidir quién tiene derecho a existir. Lo hizo Hitler, el Holocausto, en algunos países de África y en otras guerras. ¿Quién tiene derecho a existir? El mundo es demasiado pequeño para que coexistan palestinos e israelíes. Tal vez esta pueda ser una de las razones de por qué esto no termina. Hay que eliminar totalmente al otro bando. Cosa que no pasa en política, porque aunque parece que hay varios bandos, es solo para la foto, porque en realidad todos comen en el mismo plato. Por eso no se solucionan las cosas. Pero ante la prensa, ante la galería, tiene que parecer otra cosa. Podría haber una solución a muy largo plazo si pusiéramos a los niños judíos y gazatíes a jugar juntos hoy, sin explicarles por qué sus padres se odian a muerte, sin dibujarles las fronteras que los adultos defienden con sangre, sin cargar sus mochilas con bandera, ni himno, ni cicatrices heredadas. Quizá, solo quizá, dentro de 3 o 4 generaciones, el odio se habría diluido en el lenguaje universal del juego. Tal vez entonces se recordaría esta guerra como un delirio antiguo, una pesadilla de adultos que no pudieron ceder, que no supieron ceder, pero cuyos nietos decidieron no heredarla. Poner a jugar juntos la educación. Lo mismo diríamos, si diéramos en educación, en honestidad, dentro de alguna generación, no habría corrupción.
como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Porque los niños no saben de humillación colectiva ni de derecho histórico, de sionismo ni de yihad. Un niño israelí y un niño gazatí tienen miedos casi idénticos por las noches. Temen los ruidos, los gritos y la oscuridad, el hambre, la muerte que cae desde el cielo sin previo aviso. Y en ese miedo hay una humanidad común que nadie les enseñó a nombrar, pero que ambos reconocen. Pero no, nadie hará semejante cosa. Ningún líder abrirá esta puerta. Tal vez aquí encontremos una respuesta de por qué no se solucionan los males del mundo. No les interesa. Ni las guerras, ni las injusticias, ni la corrupción. Y sigamos haciendo la lista. ¿Por qué no se soluciona la llamada inseguridad en la calle? ¿Por qué el encarcelamiento no está dando resultado? No interesa porque es un negocio para todos. Y mientras las aulas sigan siendo trincheras ideológicas, mientras las canciones infantiles sean himnos de guerra, mientras la única representación del otro sea un enemigo, ninguna generación será distinta de la anterior. Estos niños podrían ser el principio, pero requiere un acto radical, la renuncia a educar en el resentimiento. Y mientras tanto, esos niños que están ahí, al otro lado de esta lengua del mar, crecerán y jugarán, sí, pero al odio que les han dejado como única herencia. Como dice Jesús, quien tenga oídos para oír, que oiga. Si está por ahí el amigo John Tarapoto, para que siga viendo sus fotos. Y como digo, esto está abierto para todos. Mandamos nuestro saludo al amigo don Pedro Tello y su radito, esperando que goce de buena salud y tranquilidad a su edad, pero de bien. Saludo para don Néstor y familia allá por el nuevo malecón Chanusi. Saludos para los que nos escuchan desde Huijí y otros puntos de la zona del vicariato. Saludo para todos ustedes. Vamos con estas fotitos y videitos de la familia del amigo John Tarapoto. Amigo Alfonso, la carpeta que pone John Tarapoto. Ahí está. Para que goce y haya como un acercamiento. Siguiente, por favor. Chicos, pequeños, grandes, medianos, de todos los tamaños. Siguiente, por favor. Ahí siempre la sonrisa, a pesar de la vida, con el chiquitín por medio. Siguiente, por favor. Y digo hola, saludar. Digo chao si voy a salir. Pues así me voy a despedir. Buenos modales, buenos modales, buenos modales voy a tener. Buenos modales, buenos modales, buenos modales voy a tener. Debo acordarme cuando algo pido. Y luego cuando recibo, muchas gracias siempre doy. Buenos modales, buenos modales, buenos modales voy a tener. Buenos modales, buenos modales, buenos modales voy a tener. Muy bien.
Ethan, Ethan, qué precioso. Qué precioso. La alegría de la casa. Ojalá le estemos dando un presente y un futuro. Ojalá puedan tener todas las oportunidades y ojalá le podamos dar esa educación que les haga ser distintos de cómo estamos siendo muchas de las personas hoy día. Y para ello una parte importante es la verdad. La verdad de las cosas, la verdad de papá, de mamá, la verdad de la situación. Quiero compartir con ustedes una noticia televisiva, de televisión, para analizar el cómo dan la noticia. Más allá de la noticia en sí, el cómo la dan. Observen los detalles, yo le haré un comentario y tal vez ustedes descubran más. El amigo Alfonso nos pone el vídeo que pone "detienen policía". Outrageous and worrying, a gang of kidnappers known as the Untouchables of the Law. Sí, hemos visto que a uno, lamentablemente no sé qué ha pasado con el audio, que está con Marroca, salen 2 o 3 con Marroca. A uno de ellos, al que están preguntándole ahí cómo se llama, si ya ha estado en la cárcel, dice que sí, y el policía, de la lente en la cabeza, le dice: vas a volver. Pero el que sale con polo blanco, que parece que es el policía de la banda,
Curiosamente no va enmarrocado, lo tratan con cariño. Si todos son delincuentes, ¿por qué unos de una manera y otros de otra? ¿No? Gracias, amigo Alfonso. Todos somos iguales ante la ley, pero unos más iguales que otro. Hubiera sido interesante que hubieran escuchado audio, no sé qué falla he tenido. Pero es curioso, ¿no? Al policía de la banda, sin marroca, hasta la comisaría, peligro de fuga. Con cariño lo tratan. Y a los otros, ya han visto un poco, al menos en las imágenes, cómo lo tratan. ¿Por qué? Ya si están presuntos delincuentes, no digo que haya que tratarlo mal, para empezar, aunque sean delincuentes, para eso está la cárcel, la justicia. Pero, ¿por qué a unos con algodón y a otros? Esta es la prensa que tenemos y esta es lo que tenemos. ¿Por qué cuando detienen a uno lo tienen que palear? Si le van a aplicar la justicia. ¿Por qué cuando ingresan en la cárcel, en algunos casos, los tienen que palear? Tú no eres juez. A ti te han puesto para la seguridad, no para palear. ¿O cuántos castigos se le aplica a un sentenciado? La cárcel, reparación civil y los golpes. Hasta lo que yo sé, en la ley no están los golpes. Pero como todos nos consideramos dueños de la verdad y de la justicia, todos la aplicamos, cada uno a nuestra manera. En este sentido, como parte de todo esto, nuestro querido gobierno ha hecho un comunicado el 6 de septiembre del 2025 con relación a la resolución emitida el 3 de septiembre del 2025 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la supervisión de los casos Barrios Altos y La Cantuta, donde asesinaron a personas. Punto. Pero a la forma de hablar de la prensa, persona inocente, en los Barrios Altos y La Cantuta, informamos lo siguiente. El gobierno del Perú, ya saben quién es el gobierno del Perú, considera inaceptable esta decisión de la Corte Interamericana. La Convención Americana de Derechos Humanos establece claramente que el sistema interamericano de derechos humanos tiene un carácter subsidiario, coadyuvante o complementario. No puede intervenir mientras no se haya agotado la jurisdicción interna. O sea, en mis asesinatos no te metas. El Perú es un país soberano y democrático que a lo largo de su historia ha demostrado un firme y decidido compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, menos cuando Fujimori nos saca, cuando la tía nos saca y cuando otros nos sacan, cuando no les interesa a ellos. Nuestro país padeció el terrible embate de terrorismo que pretendía subvertir el Estado de Derecho y su democracia, lo cual generó un gran sufrimiento en nuestra población. Los derechos humanos de todos los peruanos fueron vilmente violados por los delincuentes terroristas, generándose una lucha para salvar la democracia y la sociedad peruana. También fue vilmente violado por algunos agentes que tendrían que dar seguridad. Por eso la denuncia de Barrios Altos y La Cantuta. El Perú seguirá evaluando su permanencia en el sistema interamericano de derechos humanos, así como la necesidad de promover una revisión de las normas sustantivas y procesales que regulan la actuación de sus órganos. Este es el gobierno que tenemos y este es el mensaje que somos. Ante esto y ante lo que han sacado otras veces un grupo de obispos, no todos, lamentablemente, un grupo de obispos sacó un comunicado que titulan «Aprended a hacer el bien, busquen la justicia», del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 17. Sin justicia no hay paz. De hecho, si no se respeta la justicia, se generan conflictos. Sin justicia se consagra la ley del fuerte sobre el débil.
Son palabras del Papa Francisco. Como pastores del pueblo de Dios, los obispos abajo firmante, recogiendo el sentir de los equipos del Pastoral Social participante de la Semana Social 2025 y el mensaje del Papa León XIV, contemplemos ahora nuestro tiempo atravesado por múltiples desafíos en el orden económico, político y cultural. El dolor por la injusticia y la exclusión que padecen tantos hermanos nuestros nos apremia a todos los bautizados a dar una respuesta que, en cuanto Iglesia, debe corresponder a los signos de los tiempos desde las entrañas del Evangelio. Consideramos necesario dar a conocer nuestra voz frente a la reciente aprobada ley que concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. Al respecto, recordamos lo señalado por la Conferencia Episcopal en su mensaje del 13 de agosto de 2024. No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos y el acceso a la verdadera justicia, y movidos por la fe y la esperanza, invitamos a los actores políticos y sociales a dejar de lado toda actitud de rivalidad e iniciar un camino de reconciliación sobre la base de la justicia y la verdad en aras de la paz duradera. Consideramos que esta ley, la de la impunidad, es contraria a la justicia, pues fomenta la impunidad de los delitos de lesa humanidad, entre ellos las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y tortura. Estos delitos, que recibieron sentencia firme de tribunales nacionales, son también reconocidos como tales por convenios y sistemas internacionales de protección de derechos humanos que el Estado peruano suscribió en su momento. Yahvé preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Respondió: no lo sé. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Una vez más, no podemos dejar de manifestar que, tal como concluyó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el Partido Comunista Sendero Luminoso fue el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Asimismo, reiteramos el compromiso permanente de la Iglesia de acompañar a las víctimas y sus familiares, sea quien sea, producto del conflicto armado interno que vivió nuestro país. Lamentamos profundamente que en este contexto de guerra, algunos de quienes tenían el deber de cuidar a sus hermanos dejaron de lado su responsabilidad y respondieron a la barbarie del terrorismo con igual barbarie. La afirmación de que la guerra justifica cualquier muerte, incluso la muerte de inocentes, representa una grave herida en el frágil tejido social de nuestro querido país y debilita todo esfuerzo de unidad entre peruanos y peruanas. Ninguna guerra vale las lágrimas de una madre que ha visto a su hijo mutilado o asesinado, o la pérdida de la vida de un solo ser humano, un ser sagrado creado a imagen y semejanza del Creador. Debemos reiterar también que la justicia es para todos. Por eso los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad no pueden tener una duración cruel e irrazonable. Reafirmamos que la Iglesia valora y agradece lo que han hecho y hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al servicio del bien común de todos los peruanos, especialmente de los más desfavorecidos. Sin embargo, nos preocupa seriamente que, pudiéndose estudiar cada caso por razones de edad de aquellos que cometieron delitos, se haya generalizado una amnistía que puede permitir la impunidad de aquellos que han caído en delitos en el pasado próximo y aún en el presente, violándose flagrantemente los derechos humanos. La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma. Le resta gravedad a la muerte y los delitos que con ensañamiento se perpetraron en contra de los seres humanos. Por ello, nos sumamos
a quienes piden a los honorables magistrados del Poder Judicial que tienen en sus manos la posibilidad de realizar un control de esta norma, que en nombre de la justicia inapliquen esta ley que genera impunidad frente a los delitos de grave crueldad. Así será posible que fluya, sí, el juicio como agua y la justicia como arroyo perenne. Profeta Amós, capítulo 5. El Perú no puede ni debe contradecir ni apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía. Lamentamos que se pretenda desconocer y romper convenios y acuerdos logrados con las instancias internacionales sobre este tema y que nos encontremos en complicidad con tendencias que pretenden romper el orden internacional basado en la democracia y el respeto de los derechos humanos. Como pastores, acogemos el dolor de las víctimas, haciendo nuestras las palabras de San Juan Pablo II en su mensaje en Ayacucho durante su visita al Perú en 1985. No se dejen abatir por el dolor que pesa sobre sus vidas. No pierdan la esperanza y el propósito de vencer el mal con el bien. Cristo nos acompaña y ha vencido el mal. Fieles a nuestra misión, reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando y promoviendo y acompañando verdaderos procesos de reconciliación nacional que no dejen a nadie de lado y que estén fundados en la verdad y la justicia. El compromiso de derechos humanos no termina nunca. Palabras de algunos obispos ante la actitud de nuestro gobierno que nos desprotege. Y termino esta parte con la actitud de la llamada Defensoría del Pueblo, que defiende al gobierno, no al pueblo. La Defensoría del Pueblo pone en riesgo la justicia para las víctimas. Esto es un comunicado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 15 de septiembre de 2025, Lima. La Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía ante el Tribunal Constitucional. Está bien. Sin embargo, su adjunto para Derechos Humanos respaldó públicamente en el Congreso el proyecto del parlamentario Jorge Montoya para otorgar amnistía a policías y militares acusados de violaciones de derechos humanos. Con una y con la otra. Esta contradicción entre el discurso y la acción revela un trasfondo claro: promover que sea el Tribunal Constitucional quien define la constitucionalidad de la ley y cerrar la puerta al control difuso, herramienta que permite a los jueces inaplicar norma contraria a la Constitución. En lugar de garantizar justicia para las víctimas y sus familias, la Defensoría del Pueblo, llamada a proteger los derechos de la ciudadanía, se alinea con una ley que favorece la impunidad y pone en riesgo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Es indispensable permanecer alertas frente a todo retroceso en la protección de los derechos humanos. ¿A quiénes hemos puesto para que destrocen el Perú? Ya estamos en campaña. Piensen bien, por favor, analicen bien. No seamos ayayeros de lo que luego va a ir en contra de nosotros mismos. Vamos a seguir viendo imágenes de una cárcel distinta, que es real, que es posible. Amigo Alfonso, una cárcel donde lo importante es la persona y su reinserción.
APAC es una asociación que se dedica al cuidado y la protección de los reclusos, que comenzó vinculado a la pastoral penitenciaria en los años 70 y que poco a poco ha ido ganándose un espacio dentro del poder público del Ministerio de Justicia en Brasil, hasta el punto de gestionar actualmente 50 centros exactamente iguales entre comillas, con las mismas condiciones que el resto de las penitenciarías de Brasil, y la APAC se considera como un órgano auxiliar del Poder Judicial brasileño, pero con una serie de características un poco peculiares, ¿no? Como ahora podemos comprobar. Claro, obviamente las cárceles brasileñas no son para nada las españolas. En Brasil hay más de 700.000 reclusos, que es más de 10 veces lo que hay en España, cuando en realidad la población es una cuarta parte, y es un sistema absolutamente ya enunciado por varios informes de Naciones Unidas de vulneración de derechos, no atención a las personas, etcétera, etcétera. Dentro de este contexto surge la APAC, que tiene un principio fundamental, es este de aquí entra el hombre, el delito queda fuera, y que propone todo un recorrido humano para, ellos no lo llaman ya preso, lo llaman recuperando, tiene todo un recorrido humano dentro del centro, tampoco lo llaman cárcel, lo llaman centro, para el recuperando, de recuperación de su propia persona y su propia dignidad, ¿no? Básicamente con 4 aspectos fundamentales para ellos. Uno, que la persona reconozca y asuma responsablemente el delito que ha cometido. Segundo, que separe el delito de su propia persona. Yo no soy, tú no eres el delito que has cometido, tú eres tú y el delito es otra cosa. Y no solo eso, sino tercero, que tú eres más grande que el delito que has cometido, por muy grande que este sea, ¿no? Y por último, llegar hasta la reconciliación y el perdón. No basta dejar de hacer el mal, sino es necesario hacer el bien. Para todo esto, para este recorrido, no es inmediato, hay que hacer todo un camino educativo con el recuperando que llega, que pasa por llamarle por su nombre, no tratarle con un número, que pasa por darle total confianza. Los recuperandos, por tanto los presos en los centros de la APAC, tienen las llaves del centro, no hay armas, no hay policía, son condiciones absolutamente indispensables en estos centros. Hay un horario que favorece la estancia comunitaria, no en la propia celda. Es fundamental la familia, el papel de la familia en la recuperación, hay visitas más frecuentes que lo que es habitualmente, tiene un horario intenso de trabajo, de recuperación personal, también de trabajo sobre el hecho religioso, hasta llegar a la última pregunta sobre el perdón sobre ellos mismos. En definitiva, dos cosas, una confianza ciega en el ser humano, en la persona, y una absoluta certeza de que nadie es irrecuperable. Todo el mundo, cualquiera que sea el delito que haya cometido, es recuperable, ¿no? Es un poco lo que caracteriza la APAC, ¿no? Hay 3 protagonistas esenciales en toda esta historia. Por un lado, el grupo que empezó la APAC, que era un grupo de amigos católicos que empezaron en la pastoral, después los propios recuperandos, o sea, los presos, pero tercero están los voluntarios. Hay toda una riada de voluntarios, son más de 3.000 voluntarios que constituyen la APAC, que son los que trabajan voluntariamente dentro de los centros, ¿no? Para el recuperando, el hecho de que te está atendiendo a alguien que está ahí voluntariamente es el testimonio grande de amor gratuito que permite este cambio en ellos mismos. Ese cambio en ellos mismos es el mismo que se transmite a las propias familias, primero hacia ellos mismos, hacia el perdón de ellos mismos, y hacia las familias para la reintegración de las personas, ¿no? De hecho, al final de la exposición hay un testimonio precioso de una señora a cuyo hijo mataron y que ahora mismo es directora de un centro, es voluntaria de una APAC, de un centro que atiende al preso que mató a su propio hijo, ¿no? Un testimonio de perdón de esta madre hacia la madre también del propio homicida, y que cuida ahora mismo del asesino de su hijo. Este gesto voluntario, amoroso, porque nadie en la APAC cobra un solo real, y es testimonio de ese amor gratuito por las personas, ¿no? Son voluntarios que tienen sus profesiones, pero que se implican, no una vez al mes, de una forma bastante intensa en el trabajo en los centros, ¿no? Dentistas, abogados, psicólogos, terapeutas, todo tipo de profesiones, ¿no? El juez, como criterio para mandar a un recuperando a una APAC, tiene en cuenta que el recuperando lo pida, tiene en cuenta que el centro esté cercano a la familia, porque como decía es muy importante,
Y por eso también se favorecen centros pequeños, donde pueda haber una convivencia con la familia, espacios abiertos, centros manejables, donde los voluntarios puedan conocer. Hay centros en los que hay casi tantos voluntarios como recuperandos, ¿no? Claro, la PAC en realidad, las cárceles, los centros de la PAC son como esto, habéis visto. De hecho, ayer cuando trajimos aquí estos colores azul y blanco y estas letras, donde hay frases por todos los centros, con este tipo de grafía exactamente igual, aquí hemos recogido algunas, pero hay muchas, donde ayudan a los recuperandos y voluntarios a hacer memoria de cuál es ese camino, ese recorrido educativo, ¿no? Es posible. Y como siempre, no estamos diciendo que no vayan a la cárcel si tienen que ir, sino el para qué y el cómo de la cárcel y del encarcelamiento. Que sea para el bien de la sociedad. Dos detalles, entre otros muchos. En el cuartito donde te hacen la revisión corporal, en esas cárceles, es iluminado, más amplio que los de aquí. Hay una mesita con una flor, con un cuadro, con un espejo. Porque la revisión, la seguridad, no está peleada con el respeto y la dignidad, en este caso, de las visitas. El otro detalle más fuerte, en Perú, la visita íntima es considerada un beneficio. Si el director quiere, te lo concede, si no quiere, no te lo concede. Claro que los varones están al margen de la ley y cada vez que llega su pareja, chuki chuki. Las mujeres, en cárceles mixtas o en cárcel exclusivo de mujeres, sí o sí tienen que cumplir la ley, todos los requisitos. Y tiene 2 horas. Si no has terminado, terminas el próximo mes. En estas cárceles, la visita íntima dura 12 horas. No es que estén las 12 horas encamados, no sean tan brutos. Tienen un mini departamento, su habitación con su cama, su ducha, su baño y una salita donde comen, toman algo. ¿Por qué? Porque la visita íntima es algo más que la relación sexual. Es un encuentro de la pareja, que la mayoría son padre familia. Y aparte de hablar de entre ellos, hablar de los hijos con tranquilidad. Qué distinto, ¿no? Todo eso ayuda al cambio de esa persona que un día estuvo mal y este encarcelamiento le puede ayudar a estar bien consigo mismo, con la familia, con la sociedad. ¿Pero qué tenemos en Perú? Un pequeño vídeo chiquito. Amigo Alfonso, INPE realiza operativo contra extorsiones y secuestro. INPE realiza operativo. Respondimos con firmeza ante los atentados, extorsiones y secuestros en Trujillo. En el penal El Milagro encontramos celulares, chips, cargadores y droga escondidos en zapatillas y hasta en el interior de camarotes de concreto. 160 agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE y efectivos de Seguridad Penitenciaria de Huancayo, San Martín y Huánuco intervinieron este establecimiento en un operativo de alto impacto contra el crimen organizado. Acciones firmes que logran desarticular intentos de reactivación de peligrosas bandas, como los Pulpos, los Injertos del Norte, los Compadres y la Jauría Nueva Generación. El INPE ratifica su compromiso, orden, control y seguridad en los penales. Es un video del INPE, institucional. Si se han fijado cómo está hecho, ya nos dice bastante. Punto 1. ¿Cuánto se gasta en movilizar a todo ese personal del INPE para una requisa? ¿O seguridad, orden? No, pero si a la semana siguiente hacen otro requisa y vuelven a estar igual. ¿Qué diferencia de cárceles? Pero ¿quién entra todo eso?
Un chip uno se lo puede esconder en algunas partes del cuerpo, pero un celular como lo que hemos visto, un cargador de celular como los que hemos visto, no entra en el tupper donde lleva la comida, ¿no? Entonces el INPE lo pone como un logro. Para mí es una vergüenza porque no sabe, no quiere o está hasta las patas, como institución hablo. Con lo cual no ayudan a que el encarcelamiento sea positivo. El INPE o quien sea trae lo de la calle, lo malo de la calle lo trae dentro. Y voy a hablar, yo personalmente pienso que podrían tener celular. Algunos lo van a usar para la extorsión, usan los teléfonos o los celulares que a alguien les entra. Pero por otro lado podría dar paz porque muchos familiares de los presos trabajan en la noche, trabajan en el día y solo se pueden comunicar en la noche, cuando están encerrados ya. Sus hijos si estudian, etcétera. La cuestión está en cómo hacemos las cosas, pero qué diferencia de cárceles. ¿Por qué en esas cárceles de Brasil, de la PAC, no hay droga, no hay celulares? ¿Por qué? Y como han dicho y han visto, las llaves de la celda las tienen otros presos, no hay personal de seguridad. Cuando un preso tiene que ir al hospital, lo lleva otro preso y sin marroca. Se está demostrando que es posible, pero claro, hay que tener un criterio distinto, humano, social, para el bien. Pero si la cárcel, como la muerte y como el hospital, es un negocio, no vamos a arreglar la situación. Va unido a lo que le leía al principio sobre el tema de la guerra. No les interesa solucionarlo, porque hay mucho negocio. Como la vida no me importa, volvamos a lo de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Pero claro, si quien me educa está metido hasta las patas, no va a cambiar el mundo. ¿Y cómo está ese mundo en nuestro Perú? ¿Cómo está ese mundo en nuestro querido Perú? Vamos a ver algunas noticias que han salido en los periódicos. Los 1000 días del desgobierno de Boluarte, esto en la República del 3 de septiembre. La fecha redonda marca un nuevo récord de sobrevivencia de los peruanos a costa de la democracia y los derechos fundamentales. Hace un análisis esta editorial del periódico La República. En todo este tiempo, la administración que tiene como cara visible a la presidenta Dina Boluarte ha avalado las normas más regresivas de las últimas décadas. La amnistía a violadores de derechos humanos, la prescripción de crímenes de guerra y de lesa humanidad, la ley Mordaza contra las ONG son tan solo algunas de las más destacadas. Todas llevan la firma de una presidenta que eligió ser cómplice de un Congreso capturado por intereses autoritarios. El problema no es solo la legislación nociva que ha promulgado, sino también el andamiaje de impunidad que ha consolidado en torno a su figura. 5.174 homicidios hasta esa fecha, 3 de septiembre, muestran el evidente fracaso de los estados de emergencia y la ineficaz militarización de las calles. Pese a todo, ha ratificado el principal perpetrador del debate de la inseguridad, Juan José Santibáñez. La foto de sus 1000 días en el poder no retrata a una jefa de Estado, sino a una pieza más de la coalición que ha secuestrado las instituciones. Eligió convertirse en un engranaje del pacto que saqueó al Estado.
Por otra parte, de esa misma fecha, Gobierno repartirá 35 millones entre partidos. El Gobierno de Dina Boluarte presentó ante el Congreso el proyecto de ley del presupuesto general para el año fiscal 2026. 257.000 millones. De esto, 35.4 millones se destinarán para los partidos que tengan representación en el Parlamento, con lo cual todo está comprado. Este dinero es un financiamiento público a las organizaciones políticas por obtener un lugar en el Parlamento en las elecciones del 2021. Solo los grupos políticos con bancada recibirán dinero. Los pagamos para que se preparen para robarnos. Que lleguen por su propio mérito. ¿Por qué no pagan? Mejor, pensión 65. Esto es lo que tenemos en nuestro querido país. Esto es lo que tenemos en nuestro querido país. Hay más. Lo vamos a ir sacando. Vamos a ver la artesanía, por si alguien se anime a comprarla, que hacen dentro. Amigo Alfonso, la carpeta de artesanía, vas pasando despacito una foto y otra. Ese cuadro ya no existe, pero se hace. Pueden encargar otro. Ah, no, sí existe, perdón, ese cuadro sí existe. Siguiente. Ese otro cuadrito más chiquitito con su vidrio. Siguiente. Otro cuadrito. Siguiente. Otro cuadrito. Siguiente. Ahí con su topa, con su reutilización de las botellas de plástico. Lo mejor es que no se tirarán tanto, pero qué bueno que se reutiliza, mejor que reciclar, que también contamina reciclar. Siguiente. Ahí sus alcancías para que guarden el dinero que no tienen. Siguiente. Ahí están esos perritos guardianes de la moneda para que no te la quiten. Siguiente. Siguiente, por favor. A esos lindos jarrones de papel, de plástico. Un trabajito de arte. ¿Ya no hay más? No, gracias. Ahí tenemos esas fotitos, esas artesanías. El trabajo de algunas personas. No todos tienen oportunidad para trabajar, lamentablemente. No hay espacio, no hay medios. Y no se trata de hacer más cárceles, se trata de que entren los que tienen que entrar y no entren los que no tienen que entrar. Que entren los que tienen que entrar por el tiempo que tienen que entrar, no por más tiempo. Y con un trabajo como en las cárceles APAC, que ayude al verdadero cambio y al bien de la sociedad. En otra noticia, violencia de Pataz asalta los valles de Cajamarca. ¿Qué estarán haciendo con las vaquitas lecheras? Mineros ilegales de la Libertad se desplazan a Cajamarca, Cajabamba y Celendín. Mineros ilegales. ¿Quiénes son los dueños de esas minas? En peligro, unos 200 mineros tienen presencia y desde su llegada aumentaron las extorsiones, mientras que los socavones y campamentos mueren trabajadores y sus muertes son silenciadas. La policía realiza operativos de intervención entre estas provincias con pérdidas superiores a los 300 millones de soles, mientras que las rondas urbanas y campesinas se preparan para enfrentarse a los ilegales. La minería ilegal aumentó en los últimos años en la región Cajamarca. En 3 de sus 13 provincias hay más mineros ilegales. La Encañada, Cajamarca, Cachachi, Cajabamba y Sorocucho, Celendín.
Existe complicidad de las autoridades. ¿Entienden? Lo que hemos leído al principio de la guerra, lo que he leído después. ¿Por qué no se solucionan las cosas? Porque ahí está la tajada. El material que se usa es transportado por la frontera de las provincias de Cajabamba, Celendín y San Marcos, con las de Sánchez, Carrión y Bolívar en La Libertad. Llega a sus operaciones con total impunidad, dice Sergio Sánchez Ibáñez, gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, RENAMA, del Gobierno Regional de Cajamarca. Según el funcionario, los pobladores locales les alquilan las tierras para sacar mineral, mientras que cuando pasan por los puestos policiales no les dice nada. Hablan de las extorsiones. También la policía extorsiona en las batidas. Es una extorsión. Más suave, pero extorsión. Esta es la realidad que tenemos, ¿no? Estos mineros ilegales, explicó Sánchez Ibáñez, financian actividades en la zona, como festividades, campeonatos deportivos y hasta pequeñas obras, y así se gana la aceptación de los lugareños. ¿Cuál político? Eso es cosa añadidura mía. ¿Cuál político y gobernante miserable comprando a su pueblo? ¿Entienden por qué no se soluciona? También el pueblo tenemos irresponsabilidad en nuestra propia autodestrucción. Bien, la hora es la hora. Gracias, amigo Alfonso. Gracias a todos ustedes. A las 9, Chateando con Dios, dirigido por el padre Raúl Tangoa. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo sábado. Díganles esto: el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida y a la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima.